Bueno, pues vamos a cambiar totalmente de tema. Bueno, no totalmente, porque lógicamente nos movemos dentro del mundo de las cardiopatías congénitas, pero en circulación de Fontan y la presión pulmonar. Y la primera pregunta que nos planteamos es, ¿podemos hablar de hipertensión pulmonar en la circulación de Fontan? Por lo tanto, vuelvo a repetir, ¿estamos en el campo de las cardiopatías congénitas? ¿Estamos en el campo de la hipertensión pulmonar? ¿O tendríamos que hablar de presión arterial pulmonar no adecuada para la circulación de Fontan? Entonces, para aleccionarlos sobre todo esto y a ver si entendemos un poquito más qué es lo que están haciendo, sobre todo a nivel del campo pediátrico, tenemos a la doctora María Jesús del Cerro Marín, que es una cardióloga pediátrica del Hospital Universitario La Paz de Madrid, y a la doctora Luz Polo López, que también es del Hospital Universitario La Paz de Madrid. O sea que cuando quieran. Pues nada, buenos días a todos. Lo primero, agradecer a la doctora Subirana, a Pilar y a Pepe por contar con nosotros para este curso. Y bueno, hago una presentación así conjunta de la doctora del Cerro y de mí. Trabajamos las dos en La Paz. La doctora del Cerro es hemodinamista, cardióloga pediatra y además lleva la unidad de hipertensión pulmonar. Y yo soy cirujano de los niños del Hospital Infantil y también operamos a las cardiopatías congénitas del adulto. Bueno, pues para empezar yo voy a un poco intentar entender un poquito algo de la circulación univentricular y luego ya en la hipertensión pulmonar a fondo ya se mete María Jesús. Bueno, os pongo ahí una foto de Shere Khan y de Mowgli, aparte para que no os durmáis, ¿no? Pues para un poco poner un ejemplo de la circulación de los reptiles que tienen corazón univentricular y de los humanos que la mayoría tenemos biventricular, ¿no? Como veis aquí en el esquemita de la izquierda, que es un corazón univentricular, el que sería el de la serpiente, las dos aurículas se vacían en un ventrículo que manda la sangre igual hacia los pulmones que hacia el circuito sistémico. Por tanto, decimos que estas circulaciones están en paralelo. Sin embargo, los humanos, que ya somos un escalón superior en la escala evolutiva, ya está completamente septado el corazón, no se mezclan la circulación pulmonar y la circulación sistémica, de manera que la sangre que entra en la aurícula derecha sale por la pulmonar, va a los pulmones, luego entra ya oxigenada en la aurícula izquierda y sale por la aorta y va al lado sistémico del corazón hasta que llega por las cavas a la aurícula derecha, ¿no? Por tanto, decimos que las circulaciones están en serie. Y bueno, pues hoy en día, ¿qué hacemos ante una situación funcional de ventrículo único? Pues sea como fuere, si tenemos a un niño que nace con un ventrículo único, hoy en día ni la medicina ni la cirugía somos capaces de conseguir un corazón biventricular, ¿no? Por tanto, partimos diciendo que nunca vamos a hablar de reparación ni lo vamos a conseguir entendiendo como tal que conseguimos un corazón biventricular. Todas las técnicas quirúrgicas van a ser paliaciones orientadas hacia la paliación definitiva que va a ser el Fontan, ¿no? Entonces, todas estas técnicas quirúrgicas, que son varias y con varios cateterismos por el medio, actualmente se hacen neonatales en su primer tiempo, pues ¿qué es lo que intentamos conseguir? Pues primero, que el paciente sobreviva el máximo tiempo posible, o sea, que sobreviva más operado que la supervivencia que le daría su propia cardiopatía, y convertirlo en un buen candidato al Fontan. El Fontan va a ser la situación de paliación definitiva del ventrículo único, que lo vamos a dejar como solo ventrículo que maneje el gasto sistémico. Va a haber entonces una separación completa de las circulaciones sistémica y pulmonar, por tanto las circulaciones van a estar en serie y el drenaje de las venas cavas va a llegar directamente al pulmón sin pasar por el corazón. Para esto es imprescindible tener una presión pulmonar baja y unas resistencias vasculares pulmonares bajas. Sí que es verdad que los cirujanos tenemos que tener claro las consecuencias y todo lo que conlleva la presión pulmonar elevada, porque aunque ya cuando está establecida igual mucho no podemos hacer, pero sí que tenemos que tenerlo en cuenta para dejar a los pacientes como los mejores candidatos al Fontan, ¿no? Por lo que ahora iremos viendo. Bueno, por tanto, pues la cirugía busca minimizar los factores de riesgo que acechan al paciente a lo largo de su trayectoria hasta alcanzar el Fontan, ¿no? De manera que en periodo neonatal ya vamos a tener pacientes con isquemia pulmonar, con poco flujo pulmonar, y a esos pacientes les vamos a tener que hacer fístulas sistémico-pulmonares para llevarles más flujo al pulmón. Si están en la situación contraria, que hay demasiado flujo pulmonar y están en una sobrecarga de volumen, tendremos que hacer un banding o un cerclaje de la arteria pulmonar. Si hay defectos en la precarga o en el llenado del corazón, como puede ser la presencia de una cia restrictiva, habrá que abrirla, ya sea percutánea o quirúrgicamente, ¿no?
Estas técnicas, las 3 de las que hemos hablado, son muy antiguas, de los años 50, ¿no? La fístula del año 45, ahora hacemos pues exactamente igual, las fístulas modificadas con un conducto de Gore-Tex entre subclavia y pulmonar. El Blalock-Hallon original es del año 1950, se hacía por toracotomía derecha y sin extracorpórea, y bueno, yo creo que ahora hemos perdido la habilidad de hacerlo sin extracorpórea y, vamos, por lo menos yo, todos los cirujanos que conozco, y yo me incluyo, si tenemos que hacer una CIA, hacemos todos con extracorpórea y con clampaje aórtico. Y bueno, y el banding también es del año 52, que consiste en poner un cerclaje con una cinta del material que quieras. Nosotros solemos usar Gore-Tex en la arteria pulmonar para limitar su flujo. En este momento intentamos que las dos circulaciones, la sistémica y la pulmonar, estén lo más equilibradas posible, o sea, conseguir un QPQS lo más cercano a 1. Si tenemos también otras alteraciones, como pueden ser una sobrecarga de presión por obstrucción a la salida ventricular, ya sea por coartaciones, anomalías del arco, estenosis aórtica, como puede ser en un izquierdo hipoplásico, en el dibujo este, o por un foramen vulvoventricular restrictivo que condicione una estenosis subaórtica, pues habrá que solucionar eso con otras técnicas quirúrgicas, como pueden ser el stance, la ampliación del foramen vulvoventricular, o el primer estadio de la cirugía de Norwood, que se hizo por primera vez en el mundo en el año 81. Bueno, hablamos del Fontan atriopulmonar, porque es las primeras técnicas quirúrgicas que se idearon pues, para solucionar a los pacientes con atresia tricuspidia, ¿no? O sea, se pensó precisamente por eso, para separar las circulaciones y llevar la sangre de las cavas directamente al pulmón, pues bueno, porque no conectamos la aurícula derecha, ya sea en la orejuela o en otro sitio, a la pulmonar, ¿no? Entonces, en el año 71, el doctor Fontan pues ideó su cirugía, septaba la aurícula y así quedaban completamente separadas las dos circulaciones. Luego el Fontan tuvo modificaciones, aquí está la del 82 de Kreuzer, que consiste en conectar el techo de la aurícula derecha con las pulmonares. Y en el 79 Björk ideó también una conexión entre la aurícula y el ventrículo derecho en los casos en los que había un ventrículo derecho rudimentario, pues pensando que esa contractilidad ayudara, ¿no? Actualmente estas técnicas están en desuso, porque ahora contaremos un poco la evolución a largo plazo, pero sí que pues, todos los que veis pacientes cardiópatas congénitos adultos, pues sí que os podéis encontrar pacientes operados hace 20, 30 años, 40, con estas cirugías, ¿no? Y ahora veremos un poco su evolución. El año pasado, que en el 2011 hacía 40 años del primer Fontan, ¿no? Pues bueno, hubo varios artículos y un poco pues cuentan un poco las dos caras de la moneda, ¿no? Por un lado, que es un triunfo esta operación porque permite a los pacientes llegar a la cuarta década que probablemente con su cardiopatía no llegarían, ¿no? Pero por otro lado, pues dicen aquí que es una estrategia fallida porque es verdad que dista mucho de ser una circulación normal, ¿no? Y luego hay una serie de alteraciones que veremos luego en las que se afectan pues, los diferentes órganos, ¿no? Y bueno, hay que tener en cuenta que 1 de cada 4 niños en los que hacemos un Fontan pues probablemente no fallecerá antes de alcanzar los 20 años, ¿no? Por tanto, bueno, pues sí que es verdad que es una cirugía que tiene sus cosas buenas, pero también unas cuantas desventajas. Bueno, pues ¿qué es lo que pasa con el tiempo? Sobre todo en los atriopulmonares, pero también en menor medida en los bicavos. Pues como hemos hablado de que la conexión era auricular, se desarrollan unas aurículas gigantes, como la que veis aquí en la foto, que son un buen sustrato para arritmias, para una pérdida energética, una posibilidad de formarse trombos, embolias que vayan al pulmón, o incluso si hay algún defecto en el tabique interauricular, pues puede haber una embolia paradójica, como un accidente cerebrovascular. Todo eso condiciona un deterioro de clase funcional. Puede haber también obstrucciones anatómicas del Fontan que alteren el drenaje de las cavas o de las venas pulmonares y que favorecen el desarrollo de ascitis o enteropatía pierde proteínas. Se van a desarrollar fístulas arteriovenosas pulmonares que causan cianosis y aparece también disfunción ventricular, ya sea por arritmias, por cianosis o porque muchas veces tenemos un ventrículo único que anatómicamente es derecho y que está funcionando como ventrículo sistémico. Puede aparecer muerte súbita. Y también disfunción de la válvula V, que también muchas veces va a ser una válvula tricúspide que funciona como válvula sistémica. Entonces, bueno, pues como se vio todos
todos estos problemas que da el atrio pulmonar con el tiempo, pues en la década de los 80, 90, pues se empezó a hacer el BiCAV, o sea, conectar directamente ya no las aurículas, sino las cavas directamente a las arterias pulmonares, ¿no? También se empezó a hacer en etapas, o sea, primero conectar la cava superior a la pulmonar, que es la cirugía de Glenn, y en un segundo tiempo la cava inferior, porque se tolera mejor, el posoperatorio es mucho menos duro. Y entonces, en el año 88, el doctor Deleval en Londres describió la técnica del túnel lateral, que se hace con circulación extracorpórea y clampaje aórtico. Y posteriormente el doctor Marcelletti en Roma habló del Fontan extracardíaco, que nos permite conectar la cava inferior a la arteria pulmonar, evitando el clampaje aórtico y así pues preservando la contractilidad ventricular, ¿no? Actualmente hacemos el Glenn entre 4 y 6 meses y el Fontan hacia los 3 años. Intentamos más o menos hacer el Fontan cuando el niño pese entre 15 o 20 kilos para poder poner un tamaño de conducto que le valga hasta la vida adulta. Y ya a partir del año 2000, pues el doctor Mavrudis en Chicago también empezó a dar como alternativa a los pacientes con disfunción del Fontan atriopulmonar, de los que hemos hablado antes, pues el convertirlos de atriopulmonares a bicavos, ¿no? Como alternativa al trasplante. Y bueno, pues 2 palabras del trasplante, que se hizo por primera vez en un niño en el año 86. Pues bueno, pues el trasplante se puede hacer en cualquier momento de la vida del ventrículo único. Si los listas para trasplante al principio de neonato, pues tienes la ventaja de que haces una cirugía y consigues un corazón biventricular. Pero bueno, evidentemente no está exenta de problemas. Cuanto más pequeño es el niño, hay más problemas de escasez de donante, de mortalidad en lista de espera, y cuanto más mayor van siendo, más cirugías previas tienen, hay más riesgo de sangrado, la mortalidad hospitalaria es mayor. Luego también tenemos que contar todos los efectos secundarios de los inmunosupresores que van asociados al trasplante, de infecciones, leucemias, etc. Y bueno, y por supuesto también, aunque vayan a trasplante en cualquier momento de su evolución, también es imprescindible que tengan presiones y resistencias pulmonares bajas. Bueno, un poco así en líneas generales, para que veáis los resultados de la cirugía del ventrículo único, pues los pacientes que tan solo tienen una fístula sistémico-pulmonar sobreviven el 50% a los 20 años, similar a los que están solo con un Glenn. Los pacientes con Fontan sobreviven 80% a los 10 años, pero esta supervivencia se recorta muchísimo si aparece enteropatía, pierde proteínas, como veis, que a los 5 años solo sobreviven el 50%. Y el trasplante cardíaco, pese a que los pacientes con Fontan tienen una mayor mortalidad hospitalaria, si superan eso tienen la supervivencia similar a otros pacientes trasplantados, que es el 50% a los 10 años. Y bueno, pues 2 palabras acerca de la fisiología del buen Fontan. Bueno, pues aquí veis la comparación entre un corazón normal que se impulsa por el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, según vaya la sangre para la aorta para la pulmonar. Y bueno, pues veis que en el Fontan solo hay impulso del ventrículo único, luego pasa por las resistencias sistémicas la conexión del Fontan al pulmón, las resistencias pulmonares, ¿no? Por tanto, pues el tener las circulaciones en serie, pero sin tener un ventrículo que impulse la sangre hacia el pulmón, eso condiciona que exista un estado de bajo gasto continuo con poca reserva de precarga. Y eso mismo causa una disfunción diastólica del ventrículo único. Por tanto, es imprescindible asegurar un buen árbol pulmonar con buen diámetro y buen desarrollo de las ramas pulmonares y unas resistencias vasculares pulmonares bajas, que son el principal determinante del gasto cardíaco en el Fontan. El resto de los factores no influyen demasiado, o sea, solo, por ejemplo, si tenemos una disfunción severa del ventrículo único, disminuye el gasto cardíaco. Con respecto a la frecuencia cardíaca, es importante que exista sincronía V, y solo las taquicardias y bradicardias severas van a causar una disminución del gasto cardíaco. Y la poscarga habitualmente está elevada en estos pacientes, pero como consecuencia del bajo gasto cardíaco, no como causa. Bueno, los 10 mandamientos del Fontan no es nada nuevo, como veis se describieron en el año 78, pues eran una serie de cosas que se tenían que cumplir si queríamos tener éxito en la operación de Fontan. Con el paso del tiempo, pues bueno, se ha visto, todos los que están en negro son, digamos, unas cosas
que mejor que existan, pero bueno, que si la edad no es superior a 4 años, el ritmo no es inusual, tal, bueno, pues más o menos se pueden hacer las cosas y con buenos resultados, pero sí que estos 4 que están en azul es imprescindible que se cumplan para que el paciente sobreviva a la cirugía y para que funcione el Fontan, ¿no? Como veis, 3 están relacionados con las presiones y con las ramas pulmonares, que son tener una presión pulmonar media menor de 15, resistencias pulmonares menor de 4, y que las ramas pulmonares tengan buen tamaño si haya un buen desarrollo del árbol pulmonar y que tengamos una buena función del ventrículo único. Bueno, no me voy a meter en las distintas causas de fallo del Fontan, pero como veis, fundamentalmente son relacionadas por aumento progresivo de las resistencias vasculares pulmonares o por disfunción ventricular. Ahora ya sigue María Jesús contándoos más a fondo todas estas cosas.